Ahí. Ya llegamos a la parte final del capítulo 16. En la lección anterior, estuvimos analizando un poco lo relativo a la batalla del Armagedón. Bueno, ya hemos pasado con eso, ya hemos visto el derramamiento de las 6 copas y hoy vamos a estudiar la séptima copa, el derramamiento de la séptima copa de la ira de Dios. El verso 17 empieza diciendo: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Esta séptima copa que dice aquí que se derrama, es derramada sobre el aire. Y si ustedes han prestado atención en las copas anteriores, se ha hecho un derramamiento sobre cada uno de los elementos de la naturaleza. Si retrocedemos, podemos nosotros recordar que en el versículo 2 dice que cuando se derrama la primera copa, se derrama sobre la tierra. El verso 3 nos dice cuando se derrama la segunda, es derramada sobre el mar. El verso 4 nos dice que la tercera copa es derramada sobre los ríos. El verso 8 nos dice que cuando se derrama la cuarta copa, se derrama sobre el sol. Y ahora que se derrama la séptima copa, se derrama sobre el cuarto elemento de la naturaleza, el aire. Entonces encontramos nosotros, hermanos, en este capítulo 16, la tierra, el agua, el fuego, que viene a ser el sol, y el aire. Vuelvo y repito, los 4 elementos de la naturaleza. Los disturbios que siguen al derramamiento de esta séptima copa parecen más graves que los anteriores, aunque todos son temibles, todos son espantosos. Vamos a enfocarnos entonces con lo que dice aquí Juan. El séptimo ángel derrama su copa por el aire. Ahora, ¿cuál es el significado? Recuerden que estamos nosotros estudiando un libro que es netamente simbólico, de figuras. ¿Cuál es el significado simbólico de el aire aquí en este verso 17? Yo creo que una clave de interpretación de qué quiere decir el aire aquí, nosotros lo podemos encontrar en lo que el apóstol Pablo escribió en la carta a los Efesios en el capítulo 2, en donde habla del príncipe de la potestad del aire. Dice en el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, ¿quién es ese príncipe? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? No puede ser otro que Satanás, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. Si retrocedemos en el capítulo 17, en el contexto, recordemos, ya vimos nosotros que las primeras 4 copas son derramadas sobre la tierra, el mar, los ríos, el sol. Y cuando la quinta copa se derrama,
que ya lo estudiamos nosotros, volvámoslo a recordar. Dice el verso 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, la cual, cuando fue derramada sobre el trono de la bestia, ese trono se vio gravemente afectado. Y recordando nosotros lo que veíamos en la segunda lección, creo que fue en la segunda lección de este capítulo 7, veíamos nosotros que esa copa que fue derramada sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. El trono de la bestia es Roma. Recuerden que la bestia aquí es aquella que sube del mar, la cual recibe poder de la serpiente antigua, del diablo, de Satanás. Capítulo 13 habla de dos bestias, habla de una bestia que sube del mar y habla de otra que sube de la tierra. Esa bestia era el Imperio Romano, el trono de la bestia era Roma. Cuando se derrama, esta copa es derramada, cuando se derrama la quinta copa, se derrama sobre el trono de la bestia. Y dice el verso 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Cuando se derrama la sexta copa, recuerden, la primera es sobre la tierra, la segunda sobre el mar, la tercera sobre los ríos, la cuarta sobre el fuego o el sol, la quinta sobre el trono de la bestia. El trono de la bestia es Roma. Y cuando se derrama la sexta copa, es derramada sobre el gran río Éufrates. Si usted recuerda, cuando estábamos estudiando acerca de ese gran río Éufrates, dice que ese río se secó y el propósito era que estuviera preparado el camino para los reyes del oriente. Al igual que la sexta trompeta, la sexta copa representa el camino preparado para el ejército desde el área del Éufrates, donde estaba el gran enemigo del Imperio Romano, los partos. El señor Ray Summers, en su comentario, leíamos de él en su explicación lo siguiente. Este intermedio está colocado entre el sexto y el séptimo símbolo de esta visión de las copas, exactamente como en las otras visiones. Cuando la sexta copa fue derramada, quedó preparado el camino para la llegada de los partos, los cuales eran enemigos de Roma. Lo que se dice en este pasaje, por supuesto, es símbolo del ejército invasor que sería manejado por Dios en la guerra contra Roma. Cuando los tres aliados del mal se dieron cuenta, esos tres aliados del mal, recuerden, era el gran dragón, la serpiente antigua, la primera bestia, la que subió del mar, y la segunda bestia, la que subió de la tierra. Cuando los tres aliados de las fuerzas del mal se dieron cuenta de la posibilidad de que los partos los atacarían, comprendieron que tenían que reunir a los reyes del mundo para combatir y derrotar a los mencionados partos. Y de eso fue de lo que estuvimos estudiando en nuestra última lección, la batalla del Armagedón. Pero sigamos leyendo. El verso 13 dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus a maneras de rana. Espero que estén recordando esto, hermanos, porque lo vimos nosotros hace 2 semanas atrás en la tercera parte de esta lección. Y sigue. Lo que estamos aprendiendo aquí es que Satanás no se va a dar por vencido.
Sí, se ha secado el gran río Éufrates, se ha derramado la copa sobre el gran río Éufrates, se ha secado para preparar el camino a los reyes del oriente, al enemigo número uno de Roma, los partos. Pero Roma o Satanás no se va a dar por vencido, él no va a caer sin luchar. Por eso nos habla aquí a nosotros de tres ranas. Y dice el señor el señor Summers, en su comentario, hablando de estas ranas, tres espíritus a maneras de rana, dice: Juan ve tres espíritus inmundos a manera de ranas. Aparecieron fuera de las bocas del dragón, de la primera bestia y de la segunda bestia, la cual es llamada el falso profeta. Este párrafo intermedio es simbólico. Se refiere al diablo, al emperador y al concilio. A los tres haciendo esfuerzos para reunir y animar a sus ejércitos para que peleen contra las huestes de la justicia. Teniendo en cuenta que las tres ranas salieron de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tal vez simbolizan alguna clase de propaganda perversa. Pues son hijas del diablo, del gobierno ateo y de la falsa religión, simbolizan los verdaderos enemigos de Cristo. La verdadera religión no tiene peores enemigos y Satanás no tiene mejores aliados que la propaganda de las falsedades. En el verso 14, recuerden, nosotros ya estamos en el versículo 16, pero estamos retrocediendo haciendo un repaso. Y en el verso 14 dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Reunirlos a la batalla. ¿Cuál batalla? De la que estuvimos estudiando en la lección anterior, la batalla del Armagedón. Y que obviamente el capítulo 19 nos dice cuál va a ser el final. ¿En qué terminará esa batalla? Leamos. Me estoy adelantando porque apenas vamos en el capítulo 16. Cuando lleguemos al capítulo 19, vamos a abordar en detalle lo que se nos dice del verso 19 al 21. Y dice: y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, que es nuestro Señor Jesucristo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Quiénes? La bestia y el falso profeta. La derrota de Satanás, del gran dragón, de ella se nos habla en el capítulo 20. Pero también aquí en el verso 21 se nos dice del destino de esos reyes de la tierra que se aliaron con la bestia y con el falso profeta para combatir al ejército del Señor. Dice el verso 21, y los demás, o sea pues, los reyes de la tierra, los ejércitos de los reyes de la tierra, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es razonable concluir que la séptima copa afectaría toda la esfera de la operación de Satanás. Recuerden,
Estas ranas son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, con sus engaños, tratando de convertirlos en sus aliados para la batalla de aquel gran día. Como dice ahí, estos tres espíritus diabólicos usan señales engañosas para persuadir a los reyes de la tierra de que se unan a Roma para combatir al cordero, al que monta ese caballo y a su ejército. La séptima copa afectaría toda la esfera de la operación de Satanás. Recuerden que las otras copas han sido derramadas, vuelvo y repito, sobre la tierra, sobre el mar, sobre los ríos, sobre el fuego, sobre el sol. Y ahora la última copa, la séptima copa, se derrama por el aire, donde está la esfera de acción de Satanás, porque él es el príncipe de la potestad del aire. Esta séptima copa afectaría, como lo dice ahí, toda la esfera de la operación de Satanás. El aire sería un emblema apropiado de la influencia predominante o el entorno del reino en el que los malvados viven, se mueven y respiran, siendo dominados por el diablo, porque él es el príncipe de la potestad del aire. Continuando, nos dice el verso 17, que salió una gran voz del templo del cielo del trono. Ahora, ¿qué significa eso? Que salió una gran voz del templo del cielo, del trono. Bueno, simplemente nos quiere decir a nosotros que es de Dios o de Cristo de donde sale esa voz. Del mismo cielo. Recuerden que el trono está en el cielo, de ese templo que está en el cielo. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es: hecho está. Esa voz declara: hecho está. Ese es el mensaje. Cuando dice hecho está, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a que la serie de plagas ahora está completa. 7 plagas, 7 copas. Ese mensaje está diciendo que la serie de juicios de parte de Dios sobre el mundo se ha completado. La ira de Dios expresada en juicios justos ahora ha estallado como una bomba atómica sobre el mundo de los hombres impíos y malvados. Lo que ha ocurrido, y tengámoslo bien presente, lo que ha ocurrido no es más que un bosquejo de lo que sigue en la próxima visión. Verso 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Vamos a retroceder en el libro del Apocalipsis. Porque esto que estamos leyendo aquí en el verso 18 es algo que se ha mencionado previamente. Cuando estudiábamos el capítulo 4 del Apocalipsis, Juan nos decía que él fue llevado en el espíritu y vio una puerta abierta en el cielo. Y en esa escena nos dice él que ocurrió lo siguiente, o vio lo siguiente. Dice en el verso 2, capítulo 4, verso 2, y al instante yo estaba en el espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y preste atención a lo que declara en el verso 3. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En la escena celestial,
Cuando Juan dice aquí que en el Espíritu él fue llevado al cielo y vio una puerta abierta, observó un trono y que del trono salían relámpagos y truenos y voces. Cuando en el capítulo 8 estábamos nosotros estudiando acerca de los 7 sellos, la apertura de los 7 sellos cierra con lo que declara en capítulo 8, verso 1. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Vemos entonces, hermanos, retrocediendo en Apocalipsis, la escena celestial. ¿Y qué vio Juan? Que del trono salían truenos, voces y relámpagos. Cuando se cierra o cuando se termina la apertura de los 7 sellos, en el 7º sello, Juan dice que cuando se abrió ese 7º sello, se arrojó a la tierra fuego del altar y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Cuando se tocaron las 7 trompetas, se concluye al toque de la última trompeta, de la 7ª trompeta. Dice Apocalipsis 11:15, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Verso 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos y grande granizo. Es un granizo enorme. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Estos elementos que se mencionan aquí, los relámpagos, las voces, los truenos, un terremoto, y aquí añade grande granizo, y del cual vamos a leer en un momentico también, cuando se derrama la 7ª copa, habla también de un grande granizo. Lo que nos está indicando es una severidad creciente en las acciones de Dios. El terremoto es tan grande, tan grande, tan poderoso, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Como decía hace un momento, el terremoto es tan grande, tan poderoso, que Juan nos dice, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esta plaga, esta 7ª plaga, es tan conmovedora debido a lo que se había afectado. El propio reino de Satanás recibe un impacto devastador, porque esa plaga, esa copa fue derramada por el aire, donde él es el príncipe. Él es el príncipe de la potestad del aire. Dado que nunca hubo un reino más grande que esta Babilonia actual y el Imperio Romano, nunca habría habido un terremoto más grande cuando cayó. Aquí están simbolizados
juicios divinos. Nunca en la historia ha habido tal terremoto de manera literal. Pero simbólicamente, el mayor de todos los terremotos representa el asombroso poder y la presencia de Dios cuando separa la gran ciudad en tres partes, que es de lo que nos habla en el versículo siguiente. El verso 19 nos dice: y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Cómo empieza diciendo Juan? Y la gran ciudad. Esa declaración, la gran ciudad, aparece varias veces en Apocalipsis. Inicialmente se nos introduce en el capítulo 11, versículo 8. Dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Cuando habla aquí de los cadáveres, nos retrocedemos al capítulo 11. Nos habla de los dos testigos que fueron muertos y que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. En ese capítulo 11, esa gran ciudad recibió un juicio parcial en un terremoto en el que murió una parte de los habitantes de la tierra. Dice en el versículo 13: en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios de los cielos. La condenación de esta gran ciudad es algo que fue proclamado más tarde por la voz del segundo ángel, como si ya hubiera caído, porque Dios había determinado su destrucción. En el capítulo 14 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, no solamente el juicio es sobre la gran ciudad, sino también sobre las ciudades de las naciones que cayeron bajo el embrujo, que fueron seducidas por la gran ciudad, por la gran Babilonia. Ellas, al igual que la gran ciudad, también caerían en el juicio de Dios. Babilonia no cae sola. Lo que Juan nos está mostrando aquí, hermanos, es que las ciudades satélites que ella había hecho beber del vino del furor de su fornicación también caen. Dice ahí en el capítulo 14, verso 8: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Y por qué cayó? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Pero no cae sola. También caen las ciudades de las naciones que se aliaron con ella, que la siguieron. Dice en el verso 9: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Mire lo que está diciendo aquí: de aquellos que estuvieron dispuestos a rendirle culto a la bestia, a su imagen, a recibir la marca en su frente o en su mano. De esto nosotros ya lo estudiamos en el capítulo 13. Dice también aquí, verso 10: él también caerá, él también beberá del vino de la ira de Dios. No es solamente Babilonia,
sino las naciones que se aliaron con ella. También beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí, en este contexto del capítulo 14, se nos habla de que caerán aquellos a quienes Babilonia, la gran ciudad, les hizo beber del vino del furor de su fornicación. Y volviendo al capítulo 16, en el verso 19, nos dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Babilonia no cae sola. Babilonia cae con los que fueron sus aliados. Dios le da ahora el cáliz del vino del ardor de su ira. Las ciudades satélites que ella había hecho beber del vino del furor de su fornicación, también caen. Esta escena muestra el colapso de la ciudad pagana, de la ciudad mundo pagana y sus hijas, cuya descripción se nos da a nosotros en el capítulo 17 y en el capítulo 18, que es lo que vamos a empezar a estudiar a partir de nuestra próxima, la próxima semana. Como Dios había prometido que daría esta copa a los adoradores de la bestia y su imagen, ahora también se la da a Babilonia. Independientemente de lo que se pueda concluir con respecto a las tres partes en que fue dividida la gran ciudad, se indica claramente una destrucción total por parte del Señor. Y permítanme decir antes de continuar con el verso siguiente, no está claro qué se entiende por la división de la ciudad en tres partes. Vuelvo y repito, no está claro qué se quiere decir por la división de la ciudad en tres partes. Como no está claro, de parte mía la dejamos así. Versículo 20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. No había lugar donde esconderse. Ha llegado este juicio de Dios y ya no hay lugar donde esconderse. La ira de Dios se derrama con tal fiereza que no queda lugar para el refugio, no queda lugar en el cual ir y guarecerse, esconderse de ese juicio divino. Verso 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Qué fue lo que ocurre aquí? Ya estamos terminando. Último versículo del capítulo 16. De lo que se nos declara con respecto a la última copa. El colapso de la gran ciudad. El colapso de Roma. Se nos habla de un enorme granizo, como del peso de un talento. La enciclopedia judía, en su sección de medidas de peso, nos explica a qué equivalía un talento como medida de peso. Disculpen que se me enredó mi idea, como instrumento de pesaje. ¿A qué equivalía un talento en el primer siglo? Nos dice que equivalía el talento utilizado en tiempos del Nuevo Testamento eran 58.9 kilogramos. Casi 59 kilos.
Ahora, dice aquí que el equivalente en libras es de 129 libras. Un granizo cayó del cielo sobre los hombres, un enorme granizo como del peso de un talento. Imaginen, nosotros que hemos experimentado en estas épocas de invierno, esas granizadas, el granizo normalmente es algo pequeñito, pero nos sorprende cuando salen un poquito más grandes, como el tamaño de una pelota de golf. Y si aumenta ese tamaño, mucho peor será el daño que inflige. Ahora, si pesa 56 kilos, hermanos, por no decir el peso de una mujer normal, el peso corriente de una mujer. Un hombre pesa de 70 kilos para arriba, muchos pesan 90 kilos, 80 kilos. En el caso mío particular, peso unos 100 kilos. Pero hablar de un granizo con este equivalente de pesaje es impresionante. Ahora, no se trata de un granizo común y corriente, porque como dice aquí, cada piedra de granizo pesaba como el peso de un talento. Y vamos a dejarlo ahí en la medida que nos está dando. 58 kilos. Este cayó del cielo. Este granizo nos dice, cayó del cielo, indicando su origen, su fuente. Y cayó, dice ahí el verso 21, sobre los hombres. Queriendo decir con eso que los hombres eran el objeto del juicio divino. Un juicio divino que proviene del cielo. Cuando uno retrocede en la Biblia, en lo que nos habla la palabra de Dios, una de las cosas que aprendemos es que el granizo ha sido un símbolo, o en el Antiguo Testamento era un símbolo de la ira y el juicio divino. En las plagas de Egipto, una de las plagas que Dios envió sobre Egipto fue el granizo. Vamos a recordar lo que nos dice Éxodo 9. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no se ha recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fue mezclado con el granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Como dije hace un momentito, el granizo había sido un símbolo de ira y de juicio divino. Y aquí lo vemos en el caso de las plagas. Jehová también nos muestra otro evento
de el granizo siendo usado como símbolo de la ira y del juicio divino. Cuando el pueblo de Dios estaba ya entrando a Canaán, la estaba conquistando, estaban derrotando a sus enemigos, tal cual como Dios lo había mandado, nosotros leemos de Josué, siendo ya el reemplazo de Moisés. Moisés ha muerto, Josué es el líder del pueblo en la introducción a Canaán, el combatir a sus enemigos, que nos dice en el capítulo 10, versículo 11, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, ustedes ahí en el mapa pueden darse cuenta que en la parte superior dice Canaán y más abajito dice Bet Orón, para que usted tenga una idea de la ubicación geográfica de la cual se nos habla aquí en Jueces 10. Mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que lo que los hijos de Israel mataron a espada. Una vez más, el juicio de Dios sobre la maldad y la idolatría, demostrando que a un final debía llegar, no logró cambiar los corazones endurecidos de los hombres inicuos. En lugar de arrepentirse, nos dice aquí en la segunda mitad del verso 21, los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. Debido a la maldad del hombre, los juicios de Dios no necesariamente traen arrepentimiento. Antes de culminar, hermanos, tengamos presente lo siguiente. Estas plagas que hemos leído en el capítulo 16 de Apocalipsis, las plagas que trajeron estas 7 copas, no introdujeron el juicio final. Porque después de que el granizo mató a los que mató, quedaron algunos que blasfemaron contra Dios. Por eso nos está refiriendo al juicio final. Los juicios divinos más severos habían sido ahora derramados sobre hombres malos e impíos, tocando todas las fases y reinos de la sociedad y el poder romano. Solo el juicio final, que pondrá fin a todos los hombres, a todas las naciones y a la maldad, podrá superar en intensidad y finalidad a juicios como estos. Si alguien trata de correlacionar estas copas de ira con eventos históricos, eso es imposible, porque estas son imágenes simbólicas de juicio sobre los enemigos de Dios. Esta revelación lo que hace es describir una época en la que la ciudad de Roma va a enfrentar un día del Señor y caerá. Y de eso es de lo que nos habla el capítulo 17 y el capítulo 18. Y vamos a dedicarle el tiempo debido para analizar con gran detalle cómo fue que sucedió el juicio de Dios sobre este aliado de Satanás. La primera bestia aliada con el gran dragón, la serpiente antigua. Su colapso va a ser total y completo, que es de lo que nos habla aquí el capítulo 16. El capítulo 17 y el capítulo 18 nos dan con gran detalle el suceso de esa caída del aliado de Satanás, Roma. Una vez más,
Les recuerdo a mis hermanos que si desean refrescar los estudios que hemos tenido con anterioridad, usted los puede encontrar en la página web de El Ancla del Evangelio o en el canal en YouTube del Ancla del Evangelio.